Vamos a continuar con la segunda parte del tema. Estamos en propósitos de la iglesia. A ver, hemos hablado de esto y el resumen. Todo lo que hablamos, el propósito de la iglesia, para qué existe, se puede resumir en tres frases. Tres frases. La iglesia existe para adorar a Dios. Esta es nuestra relación importante con nuestro Padre Celestial. Aún la creación ha sido hecha para que adore a Dios. La creación adora, alaba a Dios por su existencia. Y nosotros los seres humanos hemos sido creados para su gloria, dice, para su gloria. Porque el ser humano fue creado con esa capacidad de comunión con Dios, pero el pecado lo separó de esa comunión. Pero no se ha perdido este propósito, porque con Jesucristo se restaura esa comunión de la persona con Dios. Y entonces va a recuperar esta capacidad de adorar a Dios. Edificarse a sí misma es tomar la fuerza moral. Claro, naturalmente entendemos de que el que edifica a la iglesia es Dios, el que provoca el crecimiento, pero el creyente no es elemento pasivo, sino que es un elemento activo en la edificación de la iglesia, como con esa disposición de querer desarrollarse, crecer, a la semejanza de Jesucristo. Entonces toma fuerza moral, y ahí también está incluido el servicio que puede dedicarle a Dios. El que sirve al Señor va tomando fortaleza moral y espiritual. En lenguaje sencillo, ¿no? El que está ocupado, cristiano que está ocupado en servir a Dios, no tiene tiempo para pecar. Pero cristiano que está desocupado, no sirve a Dios. Entonces, sí puede ser religioso, sí puede estar cumpliendo algunas cosas, pero no está sirviendo así intencionalmente en un lugar, en un área de servicio. Este va a tener tiempo para ocuparse en cosas que no edifica, no ayuda al testimonio de la iglesia. Luego también la iglesia existe para evangelizar al mundo. Esta es nuestra relación con nuestros prójimos. Si usted considera a una persona no cristiana, esta persona que va a llegar al mundo, está asumiendo su responsabilidad frente a esa persona. Es decir, yo me he dado cuenta de la situación en que esa persona está lejos de Dios, no va a llegar al cielo. Y por eso entonces estoy asumiendo ahí mi responsabilidad. No es el hecho de mirar solamente su deterioro moral o su confusión doctrinal. A los sectarios, por ejemplo, a los sectarios, ¿cómo los miramos? Las personas que han caído en diversas sectas. Y entonces ahí están confundidos. Entonces, ¿cómo lo miramos? Si nosotros decimos que ellos no van a ir al cielo, es que asumimos la responsabilidad de evangelizarlos, de llevarles el evangelio verdadero, y que tengan una experiencia de transformación. Eso es lo que asumimos. O sea, no es el hecho de que yo estoy en la verdad, estoy en el camino, verdad y vida, estoy con Cristo, estoy creciendo en mi vida espiritual. Esos miserables sectarios están lejos de Dios, se van a ir al infierno. Si no hago nada, no soy un cristiano de
obediente a la gran comisión. ¿Ve? Como Pablo le decía a los judíos en Romanos capítulo 2, dice, cuando tú condenas a otro, te condenas a ti mismo, porque haces lo mismo. Entonces, si ellos atacan a la fe cristiana, a los evangélicos, y le respondemos de la misma manera y con la misma actitud de repente, no estamos haciendo nada favorable para ellos. Entonces, evangelizar al mundo incluye todas las generaciones, todas las personas que no están, no están a cuentas con Dios, son objeto de nuestras oraciones, nuestro trabajo, para que ellos se reconcilien con el Señor. Ese es nuestro desafío que tenemos como iglesia. Y se va a cumplir cuando vivimos, estos dos propósitos. Si adoramos a Dios y nos edificamos a nosotros mismos, es decir, no autodependientes, sino dependiendo de Dios, entonces lo natural que va a resultar es la evangelización al mundo. Así es. Ahí estamos viendo por qué no alcanzamos el mundo para Cristo, porque no estamos dedicados a estos propósitos: adorar a Dios, amar a Dios, edificarse a sí mismo. Entonces la tarea de evangelizar al mundo parece una tarea imposible, difícil, y hay muchas excusas, ¿no? Rick Warren, escritor, pastor también, ha escrito varios libros sobre propósito. Su palabra clave es propósito. Iglesia con propósito, liderazgo con propósito, vida con propósito. Y él ha resumido en estas, en sí él ha puesto los primeros 5, pero cuando estaba enseñando estos temas en un grupo de pastores, dice, alguien sugirió el sexto, entonces lo añadió, y si miramos como acróstico, aquí está la palabra pescar. Las primeras letras, P-E-S-C-A-R, forman la palabra pescar. Entonces la iglesia existe para pescar. Es el libro que habla es una iglesia con propósito, pero ahí te va a hablar de los 5 propósitos, ¿no? Esto ya fue posterior, una añadidura, ¿no? Y él mismo es lo que cuenta, ¿no?, de esa ocasión en que fue añadido. Entonces veamos, la proclamación estratégica es el evangelismo. De ahí agarra, ¿no? La enseñanza formativa es lo que estamos llamando edificarse a sí mismo, todo eso, ¿no? Entonces debe haber un proceso de enseñanza para la formación de ese nuevo convertido hasta la estatura de Cristo, para el servicio. Entonces hay un proceso. Toda iglesia, dice, debe tener bien claro cómo va a desarrollar, cómo va a crecer ese hermano nuevo que está llegando a la iglesia, cómo va a desarrollar. No simplemente por venir al culto y estar con los hermanos, algo así, sino tiene que tener un proceso. Y ahí está la escuela. Ahora se llama escuela de discipulado, escuela de liderazgo, todo eso, enseñanza formativa. El servicio amoroso, este es el servicio a nuestros hermanos en Cristo o nuestros prójimos también. Una iglesia que sirve, que atiende, que está, que está cerca de las personas que tienen necesidades. Necesidades espirituales, no, más allá de las necesidades espirituales, también la gente tiene necesidades de esta tierra. Materiales, puede ser emocionales, entonces la iglesia le brinda ese servicio. Comunión protectora tiene que ver con edificarse a sí misma,
Es una comunión que disfrutan en la iglesia, pero como dijo Pablo, de la autoridad, yo tengo autoridad sobre ustedes, ¿no? Pero no para destrucción, sino para edificación. Esta comunión, este sentido de familia, eh, de ser amigos, todo esto debe ser para edificación, para algo bueno. No debe llevar a agravios, daños a la otra persona. Es una comunión que protege, porque somos una familia. En esta palabra comunión lo vas a encontrar en una ilustración o una enseñanza que han complementado también otros. Dice una persona que llega a la iglesia o se convierte en alguno de los servicios o en la compañía, pero la cosa que llega a la iglesia está relacionada con la iglesia, entonces debe conseguir 6 amigos en los primeros 6 meses. Amigos, porque la amistad va a ayudarle a permanecer. Si no consigue esos 6 amigos, esa persona puede irse a otra iglesia o retrocede al mundo. La comunión ayuda muchísimo. Las personas que están cerca de él. Adoración dinámica es las adoraciones colectivas, que más se refiere a los cultos. En la adoración colectiva, los cultos. Entonces debe ser dinámico, debe transmitir un mensaje, brindarles las facilidades necesarias para que el creyente y el amigo que viene a la iglesia se pueda sentir cómodo y sensible, disponible para escuchar la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, hacemos lo posible. Es una adoración dinámica. Y ahí hay que ver también que hay otros detalles en este propósito, ¿no? No es una adoración muerta, una adoración ritualista, sino debe producir un impulso en las personas de acercarse a Dios. Esa adoración, ese culto colectivo, si la iglesia está reunida ahí, debe provocar que las personas se acercan a Dios. Entonces estamos haciendo un culto dinámico. Dinámico no es por el sonido, por el equipo de alabanza que tenemos, la decoración, esos son detalles periféricos. La dinámica lo va a dar la presencia del Espíritu Santo en ese culto, ¿no? Y reproducción explosiva, como hemos dicho, está muy relacionado con el 1, porque es proclamación estratégica. Entonces, si desarrolla estos 5 propósitos, naturalmente va a tener una reproducción explosiva. Debe crecer la iglesia numéricamente. Esa es la reproducción. Entonces ahí van los estrategias, servicios, servidores que pueden estar involucrados en este trabajo. Así que la iglesia tiene una razón para existir en esta tierra. No hemos sido dejados en esta tierra solamente con espera en que nos llegue el momento en que nos vamos a nuestro hogar celestial. Es un momento estéril. Si ya estamos listos para ir al cielo desde el momento que nos convertimos, entonces ¿por qué nos deja en esta tierra? Porque tenemos responsabilidades que cumplir. Hay una razón por qué la iglesia existe en esta tierra. Y ahí estamos viendo en este espacio, ¿no? Así que con todo eso van a poder desarrollar ustedes la segunda tarea. Ahí. Ahora pasamos a la fundación de la iglesia. La fundación de la iglesia. En este espacio va a desarrollar este tema Mateo 16, 18 y 19.
Así que vamos a tener listo la cita bíblica. Mejor ahí lo leemos. A ver, ¿quién nos ayuda en la lectura? Mateo 16, 18. 18 y 19. Adelante, hermano. A ver, ¿alguien? ¿Alguna hermana que estén? Lean Mateo 16, 18 y 19. ¿Listo? A ver, ¿quién se anima? Amén, pastor. Hermanita, a ver, adelante. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ay, este es un pasaje muy controversial, ¿no? En el ambiente católico y en relación con lo que nosotros creemos, ¿no? Nuestra práctica, nuestra creencia eh, es diferente. Y entonces eso es lo que tratamos de eh, hablarnos sobre quién realmente está fundada la iglesia. En esta parte es breve, pero nos va a ilustrar, ¿no? Si leemos literalmente o tratamos de extraerle el significado así solamente en la superficie, entonces vamos a pensar que el Señor le está dando un privilegio a Pedro. Pero sí entendemos, usando el contexto textual, o sea, los versículos anteriores y mm, otros textos de la Biblia que podríamos llamar este mismo Pedro que escribe. Y entonces vamos a entender, vamos a comprender la verdadera intención de Cristo en ese mensaje que hay, que habla, ¿no? Hay todo un diálogo que está desarrollándose entre los discípulos y Cristo, luego algo ya particular con Pedro, ¿no? Así que vamos, ¿significa esto realmente que Jesús predijo que su iglesia sería edificada sobre un hombre y que ese hombre era Simón Pedro? ¿Estaba edificando Cristo su iglesia sobre Pedro y pensando en convertirlo en el primer papa? Hemos de contestar categóricamente que no. Esto ya es una interpretación de la Iglesia Católica Romana, pero no es solamente por este asunto de quién fundó, sobre quién está fundada la iglesia, sino porque detrás de ello hay otras prácticas que así es el asunto. Para poder justificar una práctica errónea, entonces hay que forzar los textos bíblicos para justificar esa práctica. Entonces, es lo que vemos, ¿no? Respondiendo entonces, Cristo le dio a los demás apóstoles posteriormente las mismas responsabilidades que le dio a Pedro aquí. Es decir, los otros discípulos también tuvieron privilegios. Se puede decir, ¿no? Como lo tuvo Pedro cuando le dijo sobre esta roca. No le dice sobre ti, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ver. En Juan 20, 22 y 23.
Eso sí, equivocaron. Aquí Jesús se encuentra ya con los 10, se puede llamar, porque faltaba Judas, faltaba eh, Tomás en esta primera reunión. 20, 22, 23. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cristo le está dando esta bendición, este privilegio a los 10 discípulos, ¿no? Y le dijo, a quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. De eso también otro asunto que explicar, ¿no? Entonces, Pedro recibe, como decir, una felicitación por haber declarado, ¿no?, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. A ver, como la expresión dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recibe una felicitación, ¿no? Y luego habla de la condición de Pedro también. En el punto 4 va a hablar eso, ¿no? Así que primero, en cuanto a los privilegios, responsabilidades, no solamente fue dado a Pedro, sino que también a otros discípulos. Y ahí en Juan 20 también estaba Pedro, pero estaba incluido entre los 10. Segundo, porque el Nuevo Testamento claramente presenta a Cristo y solo a Cristo como el fundamento de la iglesia. ¿Quién lo dice? El mismo apóstol Pedro. 1 Pedro 2, eso sí podemos leer. ¿Alguien lee, hermano? 1 Pedro 2. Santiago, Pedro. 2, 4 al 8. La epístola de Pedro, ahí hace diferencia entre Cristo, entre la piedra, la roca importante, la piedra angular, y las otras piedras, dicen, que son piedras vivas, ¿no? A ver, eso sí, ayúdame a leer, hermanos. 1 Pedro 2, 4 al 8. Ahí está la explicación. Amén, pastor, voy a leer. Sí, lee, hermano. 1 Pedro 2, 4. Dice la palabra de Dios. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también sostiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa. El que creere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que de los edificadores desecharon ha habido a ser la cabeza del ángulo. El versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que no hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén, pastor. Gracias. Ahí vemos entonces, las piedras vivas son los creyentes.
nosotros somos edificados dice, como piedras vivas. Pero el versículo 6, la piedra del ángulo es Jesucristo. Es bien claro. Aquí pongo en mención la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Esto es Jesucristo entonces, la piedra del ángulo. Pedro entonces está identificando claramente quién es, sobre qué fundamento está puesto la iglesia. Y de Jesucristo dice, ¿no? La piedra que los edificadores echaron, eso es el rechazo del pueblo de Israel. Rechazaron a Jesús. Pero ¿qué sucede? Ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea que eso es importante. Ustedes lo rechazaron, pero Cristo es importante, indispensable en la formación de la iglesia. Y piedra de tropiezo y roca que hace caerles, porque tropieza en las palabras siendo desobediente. Entonces, ¿cuál fue el asunto que lo desecharon a Cristo? No es solamente en que no lo pudieron reconocer, sino en ese no reconocimiento como el Mesías estaba su corazón que no estaba dispuesto a obedecer. Porque Dios podía darle iluminación espiritual para reconocer que Jesús es el Mesías y estaba cerca de ellos, caminando entre ellos. Pero como ellos tenían un corazón inclinado a la desobediencia, a la rebelión, entonces no tuvieron ese discernimiento espiritual y rechazaron a Jesús. Así que Pedro está explicando, ¿no? quién es el fundamento de la iglesia. Otro pasaje también en el Nuevo Testamento presentan a Cristo y solo a Cristo como la cabeza de la iglesia. Aquí Efesios y Colosenses, que son cartas paulinas y tienen un buen desarrollo doctrinal, y es bueno conocer todo el contenido de estos libros. Presentan a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Ojo, con esta palabra como. Cuando en la Biblia encontramos la palabra como, está hablando en sentido figurado. O también cuando la expresión es directa, pero que no hay una lógica en ese razonamiento, entonces está usando una palabra en sentido figurado. Pero ojo que cuando hablamos de Cristo como la cabeza de la iglesia y la iglesia como el cuerpo, tenemos que hacer distinción que en algunos versículos la expresión es directa y nos dice Cristo es la cabeza de la iglesia. No nos da el contexto textual, no nos da una idea de que está hablando en sentido figurado. Cuando habla en sentido figurado, sencillamente está haciendo una comparación con el cuerpo humano. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y como la cabeza manda las órdenes, del cerebro manda todo el cuerpo, entonces Cristo manda las órdenes a todos los miembros de la iglesia. Puede ser eso una ilustración útil, pero en Efesios y Colosenses no hay ilustraciones, sino Cristo es la cabeza de la iglesia. Más bien hay más desarrollo de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Con Romanos 12:11, que hemos sido introducidos, sumergidos, usa esa palabra Romanos 12, en el cuerpo de Cristo. Y entonces, si Pedro es el fundamento de la iglesia, entonces nosotros tendríamos que ser introducidos en el cuerpo de Cristo, para ser parte, en el cuerpo de Pedro, en el Pedro espiritual ya que digamos, para ser parte de la iglesia, pero no hay
No hay ningún pasaje, no hay ningún argumento o entre líneas que nos da a entender que nosotros tenemos que ser introducidos en el cuerpo de Pedro. ¿Ves? Entonces, hay que diferenciar entre lo que es un lenguaje figurado y lo que es un lenguaje literal en el Nuevo Testamento. Eh, Luego aquí, en cuanto a la palabra del primer texto de Mateo, dice, por el idioma griego, hay un juego de palabras en esta afirmación. Jesús dijo, tú eres Pedro, Petros, una piedra pequeña, y sobre esta roca, Petra, una roca o peñasco colosal, edificaré mi iglesia. Y esta palabra roca, entonces se refiere a Cristo, que es la piedra angular, dice, ¿no? La piedra angular, ¿no? Así que vemos el mismo texto nos está ilustrando, ¿no? Por el testimonio personal de Pedro, dice, ¿no? Que habla en su epístola Aureades, el capítulo 5, ya está hablando en relación al ministerio de pastor, pero él no se pone, como decir, en primer lugar, o sea, sobre la autoridad de Jesucristo. Pedro siempre ocupa su lugar como discípulo de Cristo, y aquí en su carta ya está hablando en una edad avanzada, está escribiendo, y por eso yo anciano, dice, ¿no? Pero Cristo es el que tiene el primer lugar, ¿ves? Y porque Jacobo, Jacobo, el hermano de Cristo, no Pedro, fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Hechos 15, 13 al 19. El que dirigió ese concilio, esa sesión, fue Jacobo. Pero ahí estaba también Pedro como discípulo de Cristo. Y ahí estaba Pablo también. Quizás podríamos decir mayor trayectoria ministerial así, porque Jacobo se convirtió después de la resurrección de Jesucristo. Pero él ocupa esa dirección. Entonces los comentaristas bíblicos dicen, se cree que él habría asumido la dirección de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, ¿eh? Entonces no es Pedro. Y también hay otros informes o estudios posteriores que Pedro no llegó a Jerusalén, no, a Roma, para que de ahí estableciese su reino, su gobierno sobre todas las iglesias. No buscó tener un lugar de gobierno. Ya están plantando las iglesias Pablo, los otros discípulos, diferentes lugares, ¿no? Y él buscar ya un lugar de autoridad sobre las iglesias locales y sobre Pedro. No buscó eso el apóstol Pedro. Eso lo construyó ya la tradición católica más tarde, ¿ves? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? La respuesta que encontramos en el libro de Efesios 2, 19 al 22, donde le estaba concediendo autoridad a los apóstoles para la enseñanza y gobierno de la iglesia. En Efesios, ¿qué dice? La iglesia está fundada, dice, sobre los apóstoles y profetas. Y entonces ahí está hablando ya otros apóstoles y otros profetas. No es solamente Pedro, como decir, el fundamento de la iglesia. Y la otra parte, la segunda parte del versículo dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades. ¿A qué se refieren? J. Vernon McGee es un estudioso de la Biblia, ha producido libros, pero su mayor aporte son estudios grabados bueno, creo que comenzó solamente audio,
porque ahora ya está en video, pero no se le ve a él como persona, como figura, sino que los audios lo convirtieron en video, y es de toda la Biblia. Él hace un estudio de toda la Biblia, J. Vernon McGee. ¿Cuál es su explicación? Las puertas del Hades se refiere a las puertas de la muerte. La traducción enfatizando Hades, muerte. O sea, también Hades tiene su significado y no significa infierno únicamente, literalmente. También significa infierno, pero también puede ser muerte o lugar de la muerte. La palabra que se usa aquí es la que se usa para Hades y Seol en el Antiguo Testamento, lo cual se refiere al mundo oculto y quiere decir muerte. Cuando dice descenderé al Seol, dice, en el Antiguo Testamento significaba descenderé a la muerte. Se terminó mis días, descenderé a la muerte. Y ese Seol, ya en el Nuevo Testamento, se habla como Hades. Y por eso entonces J. Vernon allí dice que se refiere a las puertas de la muerte. Ahora vamos a mirar un poco el texto cuando dice y las puertas del infierno. Te daré esta autoridad, dice, ¿no? De atar y desatar. Eso tiene que ver según cómo entendemos la guerra espiritual. Algunos lo han tomado este texto en la guerra espiritual. A ver, ¿qué dice? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí entonces está concediendo autoridad a la iglesia, que va a ser edificada sobre Cristo. A la iglesia no es a un personaje, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? Que va a haber ese conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas proviene de este lugar, ya ese es otro criterio, otra opinión, ¿no? Proviene del Hades, pero en el sentido de infierno, ya no solo de muerte, sino de infierno. Y entonces los recursos del infierno salen por esas puertas. ¿Y cuál es su deseo, su misión y visión? Destruir a la iglesia. Eso es. Todo lo que proviene del imperio maligno destruye a las obras de Dios, la creación, las personas, la familia y la iglesia. Porque la iglesia es, vamos a decir, lo que más daño le hace al infierno, al imperio maligno. Porque malobra sus planes de llevarse a la raza humana al infierno. Y por eso entonces va a atacar a la iglesia. Es ahí donde necesita esta autoridad, que le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. No es contra Pedro, sino es contra la iglesia. ¿Ves? Eso es una de las cosas que se ve. Ahora, no es solo por este texto, sino que la iglesia tiene autoridad por otros textos que está hablando en Efesios capítulo 6, la armadura que les dan, ¿no? En Juan, en el Evangelio, primera de Juan, carta de Juan, le concede autoridad a la iglesia. Y de modo entonces, porque va a haber ese conflicto, esa es la enseñanza, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y ahí está la iglesia como protagonista en estas batallas. Otro maestro que dice
¿Cuáles eran las llaves del reino de los cielos que Jesús le dio a Pedro? Y a esto ya habla sobre la expansión del cristianismo, ¿no? Una llave, por supuesto, abre puertas y da acceso a algo que antes estaba cerrado. Aquí Jesús predice que Pedro tendría el privilegio de abrir la puerta de la salvación a varios pueblos, y así lo hizo después. Otros lo interpretan así, que la llave del reino de los cielos. Pedro abrió la puerta al cristianismo en Pentecostés, Hechos 2. Luego a los samaritanos, Hechos 8:38, aunque él no fue el evangelista, él fue a visitar a Felipe, que estaba en Samaria teniendo resultados como evangelista, ¿no? Y para confirmarlos. Y los hermanos de Samaria recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Abrió la puerta del cristianismo a los gentiles, Hechos 10 y 11, habla cuando visitó la casa de Cornelio. Hay toda la familia, es una familia gentil que se convierte a Cristo. ¿Ves? Eso es lo que están mostrando entonces. Y ese pasaje es importante para la iglesia. Bueno, esto puede también tener su significado, su sentido, ¿no? De que está hablando de expansión del cristianismo que va a alcanzar a los pueblos o países gentiles. Que no iba a quedarse solo en Jerusalén. Les fue difícil superar ese pensamiento limitante. Bueno, nosotros somos pueblo de Dios, ya creemos en Cristo, Él es el Mesías, lo reconocemos, queremos obedecerle, servirle, pero le era difícil ahora pensar que este evangelio que ahora hemos entendido también es para los gentiles. Eso le fue difícil para los judíos netos en Jerusalén. Y por ese pensamiento limitante no hicieron mucha obra misionera. Es algo sencillo, ¿no? Y aquí está lo que hablamos, el atar y desatar, ¿no? Bien, hasta ahí. Iba a presentar una parte histórica que no está desarrollado todo, pero esto es sencillamente para comprobar de que la iglesia se extiende hacia otros países. Por eso dice la historia de diferentes iglesias en el Nuevo Testamento. A ver, 1 Corintios 10:11, Pablo escribe: y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí se refiere a acontecimientos del Antiguo Testamento, pero nosotros podemos, con justificación bíblica, aplicar esas mismas palabras a los acontecimientos registrados para nosotros en el Nuevo Testamento. Los líderes actuales pueden sacar mucho provecho al examinar los gozos, las tristezas, los pecados, los puntos fuertes de las primeras iglesias locales. Ahora, como estamos viendo el tema de las iglesias, la doctrina de la iglesia o la teología de la iglesia, entonces uno de los recursos para hacer teología también es la experiencia. O sea, cuando llega ya esa doctrina al término de la experiencia. Y por eso entonces ya hay otro criterio de evaluación, son los resultados de esta doctrina que llegaron ya a la práctica en las personas. Dieron resultados lo que decía la doctrina, pues, por eso entonces se incluye la historia de estas iglesias. Cada una de estas iglesias tienen su historia, tienen cosas muy particulares que sucedieron, y todo ello va aportando a la doctrina de la iglesia, porque se está formando la doctrina. Ahora, esto no es teología subjetiva, como lo llaman,
A nosotros los pentecostales nos acusan de tener una teología subjetiva porque dicen, ustedes sienten primero y luego piensan y escriben sobre la doctrina. Ustedes experimentan primero y luego escriben sobre la doctrina. Una teoría subjetiva quiere decir relacionado al sujeto, a la persona. En cambio, dice, nosotros nuestra teología es objetiva porque enfocado en el objeto que es la Biblia, dice. Algunos dicen, ¿no? Pero es importante también reconocer la historia, o sea, los resultados de esa doctrina. Esto es parte. Si quiera o no quiera, también los que no son pentecostales usan la historia para reforzar sus doctrinas. Ya no, pues no es la doctrina no es la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, naturalmente. Otras doctrinas, pero también lo afirman con la historia, que es doctrina experimental, podemos llamarle, o teología experimental. Entre paréntesis llamado teología subjetiva. Por eso está ese espacio de la historia, ¿no? En eso lo han estudiado o han estudiado el libro de los Hechos. Ahí está la historia, hay que sacar también de ahí bastante enseñanza. Muy bien.